Hola amigos, hoy estamos aquí para hablar sobre el segundo podcast de la carta encíclica del Papa Francisco. Soy Verónica Ortiz y vamos a empezar con uno de los puntos más importantes que habló el Papa Francisco, entre ellos es la política. Uno de los puntos principales que él menciona es que la política que se maneja hoy en día no la comparte. ¿Por qué? Porque son un grupo de personas que no apoyan a las personas débiles o de bajos recursos para poder favorecerlas, sino favorecen a ese grupo de personas que está en el poder. No son como un grupo de políticos que bajo de ese poder no son lo que es un servir social, no se ponen en el lugar de estas personas, no hacen lo que es el labor social para estas personas que tienen digamos como ese nivel bajo de ayuda que necesitan. Y nosotros como hermanos, como prójimos, debemos ayudar independientemente sea el cargo que tengamos con política o lo que sea. El Papa Francisco está totalmente en desacuerdo con este tipo de política que se maneja hoy en día. Con esto llegamos a lo que es el tema de los diálogos, que se vincula mucho. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es el diálogo, él menciona lo que es el diálogo de las ciencias y el diálogo de la filosofía. Porque ante lo que venimos siendo desde hace años, los diálogos filósofos o aquellos filósofos siempre compartieron una idea en lo que es el tema. Hoy ellos se enfocaban realmente en estos temas corruptos, grupos corruptos, y se enfocaban siempre en sí mismos y no en el bien social o en el bien que podían hacer con el prójimo. ¿Qué pasa con el Papa Francisco en los diálogos? Él siempre daba a entender de que nosotros podemos ver y escuchar lo que tiene el otro para decir, para siempre llegar a un acuerdo, como lo hace en este caso la ciencia. Vamos a colocar de ejemplo los doctores. Los doctores se dedican a cada parte de su cuerpo y para hacer una operación, esos tipos de acuerdos que llegan en sí se basan en varios tipos de diálogos para descubrir la verdad en que sí se puede lograr la operación o no. Y eso también pasa con la política. Siempre dicen de diálogos, pero nunca llegan a un acuerdo, ni llegan a lo que es un bien social. Esto nos lleva a lo que es el perdón y la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que el Papa Francisco dice que debemos siempre perdonar, pero el hecho de que nosotros perdonemos no quiere decir que la memoria va a olvidar lo que hemos perdonado. Sin embargo, sí es necesario llegar al perdón, porque es algo que nos purifica tanto el alma como la memoria. Pero ¿por qué no debemos olvidar? O es algo que no debe olvidarse, porque es como nuestro pasado, de donde venimos, y siempre tener las cosas claras. Pero es muy importante que el perdón sea de manera, o él lo da a entender, de que sea de manera pura y sincera. Sin embargo, esas cosas que hacemos, porque todo lo vincula él hacia el lado político, porque él incluso dice que debemos ser personas políticas, pero no en el ámbito de la politicaría, sino en el ámbito del bien social y el bien común hacia el prójimo. ¿Esto qué quiere decir? Que la memoria no debe tampoco olvidar de dónde venimos, de lo que hemos pasado. ¿Por qué? Porque si no siempre vamos a seguir cayendo en lo mismo. Entonces, este es uno de los puntos muy importantes que él mencionó. Y luego llega al ámbito de la religión. Él como religioso da también uno de los puntos principales, o da a entender que no podemos, en cuanto a ser religiosos, no quiere decir que vamos a ser semejantes a un Dios, sino todo el tema de la religión o el tema religioso también se basa en las labores sociales y en el bien común que podemos hacer con el prójimo o el hermano que necesita el apoyo. Por eso es que toda nuestra carta encíclica o lo que él plasma allí no simplemente tiene que ser o no simplemente de entender lo que es la religión con Dios, sino todo está en el amor hacia el prójimo y en el bien social que podemos siempre brindar. Y eso tanto se ve en la política,
en los diálogos que podemos llegar en la religión y en el amor y en el perdón. Esta carta encíclica es muy enriquecedora para poder nosotros no solamente involucrarnos en el camino de Dios y en el bien social, sino que dan muchas expectativas, muchas maneras de pensar en cómo uno poder ir encaminando su vida de la mejor manera y siempre y cuando teniendo en cuenta lo que es el apoyo a ese prójimo que lo necesita, ese bien social, ese amor social que uno debería tener o desde que uno va creciendo, inculcarle eso a nuestro hogar, a nuestra casa. Entonces es muy enriquecedora esta carta encíclica y da mucho de qué pensar, mucho en qué reflexionar. Entonces, bueno, para ir concluyendo, los últimos capítulos los últimos capítulos que estoy mencionando, él da a referencia a estos puntos muy importantes, que es tanto el diálogo, lo político, la religión, el perdón, que se basa en, como lo mencioné, perdón, memoria, el perdón y la memoria. Para ir culminando, la carta encíclica que nos habla el Papa Francisco en lo que es la política, la religión, la política, la religión y lo que es el perdón, siempre nos da de manera enriquecedora poder ver cómo llevar nuestra vida de la mejor manera hacia lo que es un bien social y un amor y apoyo para el prójimo. En cuanto a la política, como lo dije en un principio, el Papa Francisco nunca estuvo de acuerdo o no está de acuerdo cómo se lleva la política actualmente, porque son grupos de personas que simplemente se benefician entre ellas, pero no benefician al débil, como lo mencioné, no benefician al débil, no benefician a ese hermano que necesita el apoyo. Simplemente son ellos, y mientras más grande se va haciendo este grupo político, más grande es el poder y se benefician siempre en sí, más no en esta persona que necesita este apoyo. En cuanto hoy en día, como lo voy a ir mencionando, los diálogos que se dan en política nunca llegan a un acuerdo conciso, nunca llegan a una verdad en el que puedan ellos compartir ideas y siempre llegar a un acuerdo. En cuanto a la religión, siempre dijo el Papa Francisco que él como religioso, en cuanto a Dios, siempre va a estar vinculado, pero él va más allá. La religión siempre va a ir más allá en lo que es en un bien social. Siempre en la carta él menciona que el bien social y el amor social siempre debe estar muy presente en nosotros, para así poder ayudar a aquel que más lo necesita, lo que es esta persona o este grupo débil que siempre va a estar necesitando este apoyo. Entonces, él con el tema de la religión siempre dijo, voy a estar siempre vinculado y siempre voy a dar a entender el mensaje hacia lo que es el camino hacia Dios, pero siempre teniendo en cuenta que no solamente es estar rezándole o haciendo oraciones hacia él, sino siempre va más allá este tema de religión. En cuanto él lo menciona, siempre va a ser de corazón y desde la acción que uno haga hacia el prójimo. En cuanto a los diálogos, como él dice, estamos en el tipo diálogo la política o diálogo en cuanto a la ciencia. Son, como lo mencioné, son diálogos que entre personas, porque un diálogo se da entre personas, es para llegar siempre a lo que es un acuerdo y así nosotros poder ver cómo se manejan distintos tipos de ideas y aún así poder llegar a una verdad, como lo menciona el Papa Francisco. Y para concluir, que es uno de los últimos temas que él focaliza, el amor y el perdón y la memoria. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos perdonar más no olvidar. Y todo, ¿por qué menciona la memoria? Porque todo queda acá. Entonces, como uno de los ejemplos que se puede mencionar para esta ocasión, hay una relación, y esta relación consta de la mujer y el hombre, y el hombre llegó a fallarle a la mujer. La mujer, a pesar de su dolor, a pesar de sus días
de que está muy conmovida por esa traición que pudo haberle cometido su pareja, el hecho de que el amor que le pueda tener la mujer a su pareja, ella la va a perdonar, pero esto no significa que ella va a olvidar esa traición que se cometió. Entonces, ¿qué habla él? Que no podemos tener lo que es un fin de memoria en olvidar, pero siempre perdonar, porque es algo que purifica el alma y siempre va a estar allí con nosotros. El perdón es muy importante para nosotros como personas y como para lo que es nuestros prójimos. Entonces, para ir combinando de esta manera, termina estos enriquecedores capítulos de la carta encíclica que menciona el Papa. Recuerden que es muy importante ayudar al prójimo y siempre vivir con un bien social por un bien. Entonces, de esta manera me despido y nos vemos en un próximo capítulo para seguir hablando sobre estos temas. Hasta luego.